faixa presidencial das mãos do povo brasileiro. De 76 años y es la tercera vez que asume la presidencia de Brasil. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Rafael Romo desde el Estudio 3 en la sede mundial de CNN en Atlanta. Interrumpimos nuestra programación habitual para cubrir la toma de posesión de Luis Inácio Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil. El primer acto protocolario de toma de posesión, de hecho, ocurrió hace unos minutos. El Congreso de Brasil juramentó a Lula da Silva como presidente del país sudamericano, lo que marca el comienzo del tercer mandato de Lula en el cargo. Recordemos que Lula ganó una reñida elección presidencial, imponiéndose en la segunda vuelta el 30 de octubre. Fue una impactante victoria que marcó el regreso de la izquierda al poder en Brasil tras 4 años de gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro. También tenemos que recordar que Lula regresa al poder tras una serie de denuncias de corrupción por las que estuvo 580 días tras las rejas. La razón crucial por la que hoy asume la presidencia, aparte de los votos de la mayoría, es porque la Corte Suprema de Brasil dictaminó que quedaba anulado su juicio, lo que le abrió el camino para postularse para la reelección. Esta será la tercera vez, como ya decía al principio, en la presidencia para el ex líder sindical, después de haber gobernado Brasil durante 2 mandatos consecutivos entre 2003 y 2010. A esta hora conectamos con Marcos Moreno, quien ha estado monitoreando los eventos en torno a la toma de posesión desde Río de Janeiro. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La ceremonia de asunción de poder también se verá marcada por la notable ausencia del presidente saliente Jair Bolsonaro. Adelante, te escuchamos. Exactamente, y esa es la gran duda. Después de que Lula da Silva suba a la rampa del Palacio de Planalto, la sede del gobierno de Brasil, ¿quién le entregará esa banda presidencial? Normalmente lo hacía el presidente saliente, pero desde antes de ayer Jair Bolsonaro viajó a Estados Unidos. Las medidas de seguridad son muy fuertes porque los seguidores de Bolsonaro hasta justo esa fecha, hasta antes de ayer, le pedían al presidente saliente que ordenara una intervención militar para evitar justo que se celebrara esta ceremonia. Sin embargo, Lula da Silva ha desfilado en su Rolls Royce descapotable, como tradicionalmente se ha hecho. En su discurso ante el Congreso ha destacado la Unión Democrática de Brasil, que conforma su candidatura y su compromiso con los más pobres, Rafael. Ayúdanos a entender esa parte. En otros países de América Latina se hace diferente, no se asume que el presidente ha tomado en forma oficial posesión hasta que recibe la banda presidencial. En el caso de Brasil, por lo visto, es un poco diferente, Marcos. La banda presidencial es un hecho protocolario, no es necesario que se la pase el anterior presidente y no siempre ha ocurrido, aunque sí es algo habitual. De hecho, en realidad, Lula da Silva ya ha tomado pose porque ha pasado por el Congreso. En su discurso ha sido además reconocido por los presidentes de las cámaras y, por cierto, se ha guardado 1 minuto de silencio por Pelé. Efectivamente, estamos viendo imágenes en vivo que nos llegan precisamente desde Brasilia. Ya salió del recinto del Congreso Luis Inácio Lula da Silva tras haber tomado posesión. Estamos viéndolo en estos momentos. Hemos regresado al video, el acto que se llevaba a cabo dentro del Congreso. ¿Se esperará, Marcos, una vez que tome la banda presidencial, que haga un mensaje para el pueblo de Brasil, como es tradicional? Sí, efectivamente, este discurso será mucho más distendido, se supone que más para la población y menos protocolario, como el que ha sucedido en el Congreso.
Bien, le agradezco a Marcos Moreno, reportando en vivo desde Río de Janeiro, en Brasil. Gracias por la cobertura, Marcos, te vemos más tarde. Y bien, vamos a continuar con nuestra cobertura. Ya le decía yo que estábamos viendo las imágenes que nos llegaban directamente desde Brasilia, la capital de Brasil, en donde hace solamente cuestión de minutos Luis Inácio Lula da Silva tomó posesión como presidente de Brasil. También tengo que mencionar que esta toma de posesión se ha visto ensombrecida por el hecho de que se han registrado actos de violencia en diferentes partes del país. Habrá usted de recordar que en ningún momento el antecesor de Luis Inácio Lula da Silva, el presidente saliente Jair Bolsonaro, admitió que había perdido la elección. Simple y sencillamente dijo que iba a cooperar con el gobierno entrante para que se diera a cabo una transición ordenada y en paz, algo que por lo menos hasta ahora ha ocurrido. También una preocupación muy grande en materia de seguridad, y es el hecho de que el Departamento de Seguridad del Distrito Federal de Brasil dio a conocer que unos 8,000 agentes iban a estar a cargo de la seguridad en los eventos relacionados con la toma de posesión de Luis Inácio Lula da Silva. También es importante recordar que la seguridad ha sido preocupación debido a que hace unos días, usted recordará, lo reportamos aquí en CNN, la policía arrestó a un hombre bajo acusaciones de haber colocado explosivos en el Aeropuerto Internacional de Brasilia y de tenerlos en su posesión. El sospechoso, identificado como George Washington de Oliveira Souza, de 54 años, es un simpatizante del presidente saliente Jair Bolsonaro. Según la policía, CNN obtuvo la declaración del sospechoso en la que dice que pretendía crear caos para impedir que Lula da Silva asumiera el poder. Y este mismo domingo, 1 de enero, la Policía Militar de Brasilia detuvo a un hombre que intentaba entrar a la ceremonia de asunción del poder en posesión de un cuchillo y fuegos artificiales, según las autoridades. ¿Dónde está el presidente saliente Jair Bolsonaro? Se preguntará usted. Bueno, él viajó a Miami desde el viernes. Ya había anunciado con anticipación que no iba a estar presente en la ceremonia de toma de posesión, y aparte el gobierno de Brasil le concedió que viajara con 5 empleados del gobierno, supongo que son asistentes, para que pudiera estar en el país durante los próximos días, pero como ya hablaba anteriormente, como ya lo aclaraba, no va a estar bajo ninguna circunstancia en la ceremonia de toma de posesión. Es importante hablar sobre el mensaje, breve por cierto, el mensaje que acaba de pronunciar Luis Inácio Lula da Silva ante el Congreso brasileño. Destaco lo siguiente: entre lo que dijo estuvo: prometo mantener, defender y cumplir la Constitución, observar las leyes, promover el bien general del pueblo brasileño, apoyar la unidad, la integridad y la independencia de Brasil. Los parlamentarios, como habría de esperarse, aplaudieron a Lula antes de romper en un canto. Se escuchaba, imagínese usted, en el recinto legislativo: olé, olé, hola, Lula, Lula, una especie de porra para el nuevo presidente de Brasil. Y el presidente del Senado abrió la ceremonia rindiendo homenaje a Pelé. También recordó al Papa Benedicto XVI con un minuto de silencio. Como hemos informado en esta cadena, el Papa Benedicto murió este sábado 31 de diciembre a las 9:30 de la mañana en un monasterio del Vaticano a la edad de 95 años. Así que se recordó al Papa Benedicto en un país mayormente todavía católico al iniciar la ceremonia. Y durante esta misma ceremonia, Lula rompió con el protocolo tradicional para contar una breve historia sobre la pluma que utilizó para firmar los documentos del Congreso. Dijo: en 1989 estaba en un mitin en Piauí, luego caminamos hasta la iglesia de San Benito y un ciudadano me dio este bolígrafo y me pidió que lo usara para firmar si ganó las elecciones en el 89. Imagínese usted, ya desde el 89 tenía intenciones presidenciales Luis Inácio Lula da Silva. No gané las elecciones en el 89, no gané en el 94, dijo, no gané en el 98, en el 2002 gané, pero cuando llegué aquí se me olvidó el bolígrafo y firmé con bolígrafo de senador. En el 2006 firmé con bolígrafo de Senado también, y ahora
Dice Lula da Silva, encontré la pluma y lo hago en honor a la gente del estado de Piauí. Eso fue lo que dijo Luis Ignacio Lula da Silva. Comentábamos ya con Marcos Moreno hace escasos minutos que el protocolo es relativamente diferente al que estamos acostumbrados a ver en otros países de América Latina, en donde el momento oficial en el que el presidente toma posesión es cuando se le coloca la banda. En el caso de Brasil, ya es oficialmente Luis Ignacio Lula da Silva el presidente, y esto ocurrió después de que se le diera el cargo en el recinto legislativo, en el Congreso de Brasilia, la capital de Brasil, donde se van a estar realizando todos estos eventos protocolarios. Hay que recordar también, y esto es muy importante, que había gran preocupación por la seguridad, y este mismo día, este domingo, hubo un arresto en el sitio donde se va a llevar a cabo la ceremonia, donde le van a colocar la banda presidencial a Luis Ignacio Lula da Silva. La policía detuvo a un hombre que llevaba juegos pirotécnicos en su posesión. También tenía con él un cuchillo. No se sabe exactamente cuáles eran las intenciones, pero obviamente, dadas las circunstancias, la policía lo detuvo inmediatamente. Y también, como ya mencionaba al principio, hay que recordar que fue detenido un hombre en el aeropuerto de Brasilia que llevaba consigo explosivos. Había de hecho colocado explosivos ya en el aeropuerto internacional de Brasilia, obviamente con intenciones nefastas, y en ese caso era claro que la intención era provocar el caos. El mismo sospechoso le dijo a la policía, en una declaración que ha sido obtenida por CNN, que había llevado las bombas precisamente con esa intención, para impedir que Luis Ignacio Lula da Silva tomara su puesto como nuevo presidente de Brasil. Hay que recordar que Brasil sigue siendo un país muy dividido. El margen después de la segunda vuelta de la elección que ganó Luis Ignacio Lula da Silva fue muy reducido, pero sin embargo la elección se llevó a cabo con calma, con transparencia. No hubo ninguna duda de que él había resultado ganador, pero no va a ocurrir lo que ocurre tradicionalmente en Brasil, que es que el presidente saliente, en este caso Jair Bolsonaro, debería de estar presente en la ceremonia, debería de traspasarle la banda presidencial. En estos momentos son las 4 de la tarde con 11 minutos en Brasilia, capital de Brasil, en donde nos llegan estas imágenes en vivo. Son las 2 de la tarde con 12 minutos en la costa este de Estados Unidos, y estamos esperando en que en cualquier momento el presidente Luis Ignacio Lula da Silva le transmita su mensaje al pueblo de Brasil. Ya habló públicamente el presidente, lo hizo ante el Congreso en el momento en que asumió el poder, pero fue un mensaje relativamente corto. Lo que sí puedo decir es que habló sobre un nuevo esfuerzo para que Brasil se enfoque en el ambiente, en el medio ambiente, algo por lo que ha sido muy criticado su antecesor Jair Bolsonaro. Ahí vemos cómo los invitados de honor están haciendo su entrada al recinto en donde va a llevarse a cabo este evento protocolario. Se esperaba la llegada de delegaciones de todas partes del mundo. De hecho, el presidente, ya le podemos decir presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, saludaba algunas delegaciones que habían estado precisamente dentro del recinto legislativo, donde tomó posesión hacía apenas escasos minutos. Así que esta es la situación que se vive en Brasil a esta hora. En cualquier momento, Luis Ignacio Lula da Silva toma posesión como nuevo presidente de Brasil. Es un momento singular para la historia brasileña, debido a que era altamente improbable que Luis Ignacio Lula da Silva regresara al poder. Usted recordará que pasó 580 días en la cárcel debido a un caso de corrupción en su contra, y que precisamente no hubiera regresado al poder si la Suprema Corte de Justicia de Brasil no anula su juicio debido a un tecnicismo. Entonces, eran pocos los que esperaban que regresaba Luis Ignacio Lula da Silva al poder. Vamos